Buenos días. Hoy tenemos con nosotros al profesor Teus, que vamos a compartir una encuesta que hicimos la Asociación AGAZ sobre el conocimiento de glaucoma en general y con algún matiz. En un principio vamos a tratar ese tema bueno, pues estaba con nosotros el profesor Teus, como he dicho antes, Delfina Balonga, vicepresidenta de AGAZ, y yo mismo, Joaquín Carratalá, presidente de AGAZ. Delfina, dinos algo. Hola, buenos días. Nada, tenemos aquí con nosotros al profesor Teus, que es catedrático de la Universidad de Alcalá, es catedrático de oftalmología de la Universidad de Alcalá. También es jefe de servicio del Hospital de Oftalmología del Hospital Príncipe de Asturias, también de Alcalá de Henares. Bueno, él tiene más labor docente, trabaja o está en un centro de estudios superiores de Alcalá y, eh, bueno, su obra intelectual es muy importante, aparte de su obra clínica y como médico, que, bueno, yo desde luego diríamos que es excelente, ¿no? Pero, vamos, él pertenece a la Sociedad Española de Glaucoma, pertenece a la Sociedad Europea de Glaucoma, a la Academia Americana de Oftalmología. Eso, por no hablar, bueno, de los más de 600 trabajos que tiene para congresos, de los cerca de 2.000 artículos que ha publicado, en fin, trabajos, 29 tesis doctorales hasta el 2019, que seguro que ahora está entre manos, tiene más. En fin, bueno, ha hecho muchísima labor en la universidad y muchísima labor a nivel, ya digo, intelectual, pero también técnico e investigador. Ha tenido premios de investigación, ha realizado proyectos de I+D, de tal manera que podemos hablar de que es una persona muy conocedora. Es también director médico de la Clínica Novovisión de Madrid, de tal manera que es una persona muy conocedora del ámbito de la medicina en el sector público, pero también, digamos, que en el sector privado, ¿no? Entonces, bueno, creemos que nos puede dar una panorámica bastante clara de las relaciones entre médico y paciente y sobre todo el conocimiento que existe en general sobre el glaucoma en España, ¿no? A tenor de los resultados o de lo que dijimos en la encuesta que hemos estado realizando en colaboración con el laboratorio AVI. Eh, entonces, bueno, vamos a comenzar un diálogo que en realidad lo que vamos a hacer es plantearle temas de conversación, ¿no? Para que él nos dé su opinión, nos dé su punto de vista y que nosotros podamos luego eh, replicar, hablar y tener un diálogo que sea bueno y que sea fructífero. Entonces, bueno, yo ya creo que ya sabemos muy bien cómo empezar, ¿verdad, Joaquín? Sí, Y bueno, perfectamente. pues empiezas tú con tu primer apoyo de conversación, que en realidad no son preguntas, son eso, temas de conversación que queremos iniciar con el profesor. Venga, empezamos, Joaquín. Buenos días, profesor Teus, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Pues encantado de tenerte con nosotros. Mi primera consulta sería, ¿qué importancia le das al conocimiento del paciente que padece glaucoma en función de si vive en un ámbito rural, urbano y determinadas bandas de edades? Porque en nuestra encuesta nos ha dado el resultado que conoce más la enfermedad el paciente que vive en ámbito urbano que el que vive en ámbito rural. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, hombre, tiene lógica el paciente que vive en un ámbito urbano en promedio, de todo hay, o sea, siempre estos son promedios, pues teóricamente tiene más contacto con medios de comunicación modernos, con internet, con etcétera, y a lo mejor esto puede ser una fuente algo que explique esto, ¿no? Otra cosa también es que el paciente que vive en ámbito
urbano tiene acceso a más variedad de médicos que el paciente que vive en ámbito rural, que aunque puede desplazarse, pero le supone más incomodidad pues hacer alguna consulta más especializada para entender un poco mejor. Entonces, pudiera ser. Realmente no debiera de ser, porque hoy en día, con los medios de comunicación y la internet, etcétera, que llega a todos los sitios, realmente, pues esto debiera de ser una barrera que cada vez pesara menos, ¿no? Pero claro, también la gente tiene edades distintas y maneja peor las tecnologías modernas, ¿no? O sea, que no me sorprende, no me sorprende. Ujú. ¿Qué importancia le da el paciente al conocimiento de su enfermedad? Bueno, el paciente, eso es muy diverso. O sea, el paciente primero a veces tiene problemas para transmitir exactamente lo que quiere en cuanto al conocimiento, no en cuanto al tratamiento, diagnóstico y tal, ¿no? Y no todos los pacientes hacen preguntas destinadas, vamos a decir, a conocer cómo va su enfermedad, qué pronóstico Ujú. tiene, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que el paciente debe de conocer eh, en cuanto al conocimiento del glaucoma, y aquí en las preguntas que habéis hecho se ve, hay dos tipos de conocimientos, por así decirlo, o de grado de conocimientos distintos. Por un lado, es un grado, diríamos, más técnico, qué subtipo de glaucoma tengo, qué tal, que es un poco más técnico. Yo creo que el paciente, no todo el mundo tiene interés en saber el subtipo exactamente de glaucoma que tiene, el nombre y apellidos. Lo que todo paciente debiera de conocer es, y lamentablemente no siempre se le comunica, es que exactamente el tipo de glaucoma que tiene él, porque hay varios glaucomas totalmente distintos en cuanto a la evolución, qué grado de severidad puede tener, con qué frecuencia debe de vigilarse para poder detectar progresión o no, y esto depende del tipo de glaucoma y del grado de avance que tiene la enfermedad en él, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo mínimo que debiera de conocer todo paciente y no siempre el paciente pregunta. Yo me encuentro a muchos Ujú. pacientes que no preguntan, yo siempre lo explico, porque yo quiero que el paciente tenga una perspectiva razonable desde su punto de vista de la enfermedad, yo siempre lo explico y me doy cuenta que a veces el paciente se queda siempre gratamente sorprendido, pero no lo había preguntado antes. O sea, el paciente no pregunta, doctor, céntreme esta enfermedad, en mi caso concreto, ¿qué puedo esperar? Qué seguimientos tengo que tener? Etcétera. Yo creo que, pero eso también es normal. O sea, el paciente con aceptar las instrucciones que le dice el médico, pues ya tiene bastante para el tratamiento de la enfermedad. Pero yo creo que un conocimiento somero, concreto, personalizado del glaucoma es importante. O sea, que prácticamente el paciente es como si no quisiera oír o informarse. Bueno, Sí. yo creo que el paciente se encuentra, empleando terminología banal que todo el mundo entiende muy bien, se encuentra un poco cortado. Entonces, el paciente delante del médico, el médico no tiene todo el tiempo que sería de desear. Y claro, el paciente le ve, ah, pues sí, usted tiene glaucoma, la presión, pues pongas estas gotas y venga en 4 meses, ya verá que bien. Entonces, claro, el paciente o bien no tiene esa inquietud o no cree que es adecuado tener esa inquietud y es absolutamente adecuado. O sea, realmente hay pacientes muy preocupados por su enfermedad que no tienen ningún motivo para estarlo. Yo no veo más que pacientes encantadísimos que salen de la consulta cuando les digo que todo lo que tienen es una sospecha de glaucoma de bajo riesgo y que con verle una vez al año es más que suficiente y que no va a tener problema visual que no seamos capaces de detectar con mucha antelación. Es un paciente súper satisfecho, lo mismo que una persona con un glaucoma avanzado que le dices que está perfectamente controlado porque la operación que le hiciste funciona admirablemente y no tiene que tener más precaución que A o B. Yo creo que el hablar con el paciente de su enfermedad sin paternalismos ni excesivos tecnicismos es algo obligado y que el paciente no suele en general promover, no suele preguntar directamente. Ya, correcto. Eh,
Por otro lado, ¿cómo se podría salvar esa brecha que existe entre el ámbito rural y el urbano en cuanto a diagnóstico, a que ese paciente acuda más al médico? Porque esa brecha es importante, según los datos que nos arroja nuestra encuesta. Sí, es importante y bueno, a ver, yo diría que dando un paso más, tiene que haber un desarrollo de la telemedicina y eso es fundamental para que estos problemas se minimicen. No solamente en el ámbito rural, también en el ámbito urbano, en cualquier ámbito, más en el rural, la posibilidad de tener una segunda opinión, que puede ser. Quiero decir, la telemedicina está en tela de juicio porque realmente no puede suplir nunca al examen completo por el especialista, pero sí te puede ayudar en algunas fases del seguimiento de la enfermedad. Por ejemplo, una persona que viva en el pueblo más recóndito de la Sierra de Aitana, con difícil contacto y comunicación con centros urbanos o que le cueste trabajo desplazarse, bueno, tener los datos clínicos que tiene su ojo, presentárselos a un especialista vía web, como estamos haciendo ahora, y que el especialista, en base a eso, no le podrá decir todo al 100% de seguridad, pero seguro que le puede hacer un enfoque razonablemente correcto para que el paciente sepa si está todo correcto, sepa el grado de avanzado que tiene la enfermedad y sepa un poco a qué atenerse. O sea que hay muchas cosas que no requieren la visita presencial, o algunas de ellas al menos, y ahí la telemedicina juega un papel importante, pero no solamente para el ámbito rural. Eh, Hay una cosa que se llaman los chequeos invasivos, que es que yo quiero saber, porque tengo curiosidad, porque me preocupa mucho, si tengo cáncer de pulmón, porque fumo puros, no es el caso, lo dejé hace años, pero yo sé que tengo riesgo y entonces yo quiero que me hagan un escáner cada 2 años porque eso me puede detectar perfectamente un problema. El problema es que los screening o los rastreos invasivos no son coste efectivos, es decir, no hay quien pueda pagar eso a toda la población porque no es rentable. Para uno que vas a diagnosticar te salen 12.000 negativos, ¿no? Pero el individuo, para él sí que puede ser rentable. Entonces, si él lo paga, sí que es rentable para él. Y con esto me estoy refiriendo a eh, si la sanidad que tenemos solamente nos proporciona un número de visitas X al año y yo quiero tener más visitas porque quiero tener mejor controlada mi enfermedad, yo tengo que acudir a algún sistema que no sea presencial, porque no hay oftalmólogos ni privados ni públicos suficientes para que la cada vez gente más preparada, nuestros mayores cada vez son más preparados, pueda tener acceso cuando quiera a una consulta especializada. Y entonces aquí otra vez entra la telemedicina, la que te puede hacer que multiplicar el número de consultas para poder tener un control que el paciente estime más adecuado para él, ¿no? Entonces yo creo que la telemedicina es algo que sin duda está aquí para quedarse, que está en sus albores, porque es que no habría especialistas suficientes para hacer todas las exploraciones o resolver todas las dudas que los pacientes pueden tener. Insisto, nunca sustituye al 100% en modo alguno a la consulta presencial, pero es un apoyo para ella muy importante. Claro, todo lo telemático, evidentemente, profesor, ha venido para quedarse. Perdón. Pero el diagnóstico que se le puede hacer, porque vamos a ver, en la zona, en el ámbito urbano, es muy fácil que yo vaya a una óptica y me tome la presión intraocular, porque tengo una molestia, porque me duele la cabeza, pero ese diagnóstico en el ámbito rural es más problemático, ¿no? Claro, a ver, te pongo un ejemplo. En Polonia, que tiene un ámbito rural muy amplio y con unas condiciones meteorológicas horrendas, un compañero mío, el catedrático de Lublin, acaba de poner en marcha una roulotte, bueno, una furgoneta grande, con aparatos para el diagnóstico de la retinopatía diabética. Y estaba pensando meter alguno también para el diagnóstico, para el rastreo, que se llama de glaucoma. O sea, no puede ser un diagnóstico certero, pero sí saber si uno es normal
o si es sospechoso de tener la enfermedad, con lo cual ya estás detectando a pacientes en los que merece la pena invertir el esfuerzo en una consulta especializada porque tienen algo de riesgo, ¿no? Entonces, eso forma parte de la telemedicina, que es acercar las pruebas diagnósticas al paciente sin necesidad de que vaya un oftalmólogo, sino puede ser un técnico perfectamente el que te haga unas pruebas. Si no hay ópticas bien preparadas en el ámbito rural, una furgoneta medicalizada, vamos a llamarle así, puede hacer pruebas y con esas pruebas tienes un primer rastreo. Esto lo analizas de forma razonablemente sensata, vas a encontrarte con un 10% de la población a la que merece la pena insistirle en que se desplace porque pueden tener un problema. O sea, cada vez va a llegar más, esto es parte de la telemedicina, que es aproximar las pruebas diagnósticas al paciente en la medida de lo posible, que sean interpretadas por un especialista de forma telemática y que reserve los huecos de consulta más profunda presencial a aquellos que puedan tener más necesidad. Una iniciativa maravillosa por parte de tu compañero. Sí, sí, además está becada por la Comisión Europea y bueno, eso lo tenemos aquí montado en Alcalá de Henares, no con furgonetas, sino en un local, pero claro, es un ámbito, aunque es una ciudad, Alcalá, ¿no? Claro. Un optometrista hace imágenes y un OCT de fondo de ojo a los pacientes diabéticos, a todos los diabéticos de este área de salud, que son cargadas en una nube, en la red del hospital, vamos, y un especialista informa las imágenes, con lo cual detecta aquellos que tienen, y además ya con gran especificidad, aquellos que pueden tener un problema y a eso les cita en la consulta, con lo cual hemos pasado de tener 3.000 consultas de diabéticos al año, que la mayor parte no tienen nada, a tener 200 o 300 que realmente tienen un problema macular. Y además lo hemos diagnosticado antes de que el paciente tuviera síntomas, que es la siguiente mejora, ¿no? Si tú haces pruebas diagnósticas a todo el mundo, los que tengan una enfermedad leve también los vas a diagnosticar. Entonces son iniciativas y por ahí va. O sea, realmente todo el mundo está de acuerdo que no puede haber tantos médicos para que el modelo tradicional de medicina siga funcionando para todos los pacientes, cada vez más mayores, cada vez vivimos más gracias a Dios y cada vez más exigentes gracias a Dios. Cada vez la gente lee más, se entera más y dice, oiga, yo quiero que me hagan un campo visual 2 veces al año, quiero que me vea alguien que entienda mucho de este problema y eso no es posible, salvo empleando las herramientas de telemedicina. Evidentemente. Pues ya que has comentado el tema de Alcalá de Henares, nuestra vicepresidenta de AGAF, que precisamente vive en Alcalá de Henares, va a hacerse un turno de consultas. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, doctor, yo le voy a preguntar sobre algunas cuestiones. La primera es ¿cuáles son, usted nota o siente un paso, que hay muchísima gente, porque claro, en la asociación nos preguntan, nos llaman y nos piden segundas opiniones. Hay muchas personas que tienen un diagnóstico de glaucoma, que ellos notan que pierden visión. La cantidad de consultas que tienen en el sector público parece que no les satisface o piensan que deberían tener otro tipo de reconocimiento, otro tipo no de diagnóstico, porque eso generalmente no lo suelen discutir demasiado, pero sí es verdad que algunas veces pues les dan cita para muchísimo tiempo y ellos pues no se sienten bien porque notan que pierden visión y entonces piden una segunda opinión. Entonces, bueno, nosotros querríamos saber si usted nota cuáles son las razones por las que una persona pasa del ámbito público al ámbito privado de reconocimiento, ¿no? Y de seguimiento de su enfermedad. Porque hay personas que desde luego no, vamos, que no quieren ni oír hablar del sector público y al revés también, ¿eh? Alguna vez han ido al sector privado pensando que iban a tener mejor asistencia y resulta que no.
Pero ¿cuáles son las razones o las ideas que rezuman de los pacientes un poco en las consultas para pasar del sector público al sector privado? Porque a nosotros, desde luego, eso nos lo demandan, Sí. ciertamente, ¿no? Bueno, a ver, hay dos motivos fundamentales. Uno, que ven que la cosa no va bien, que les ven con frecuencia, que la cosa no está controlada, que el médico está preocupado y que no les da una solución, entonces no saben si hay una solución o no, y entonces quieren saber si hay una solución porque ven que no es lo normal, que la presión esté alta, que no baje, que le cambien la gota, que sigue sin bajar, que otra gota, que no sé qué, que lo operaron pero no funcionó, en fin, cosas de esas, ¿no? O sea, decir, a lo mejor hay algo que se puede hacer que este señor no hace, porque en el sector público es poco frecuente que el propio médico derive a otro médico un problema raro sí, pero un problema normal es poco frecuente, ¿no? Y el paciente, aunque tiene la posibilidad de cambiar de centro, es un trámite complejo, es un trámite... Entonces, yo diría que una causa, y no es la más, y no es la más frecuente, es la sensación de no me hacen nada más, no me pueden hacer nada más, yo quiero ver si hay alguna solución alternativa. Esa es una. Pero luego la más frecuente no es esa, es, mire, yo voy, me ven, me despachan en 2 minutos, me toman la presión, me dicen dos cosas que no acabo de entender y estamos preocupados y no sabemos esto de qué va. Y entonces quieren, sin más, que les expliques lo que es el glaucoma en general y individualizado su caso particular, ver el nivel de riesgo que tiene o no, porque no es lo mismo tener un glaucoma moderado, bien controlado con medicación, pero ya con un daño importante, que tener una hipertensión ocular bien controlada con medicación. En un caso no hay daño ninguno del nervio óptico y en el otro lo hay ya importante y el pronóstico es distinto. Entonces, solo contarles con palabras sencillas, de forma general, la información esa ya les deja satisfechos, ya saben de qué va y muchos siguen yendo luego a su médico y una vez al año o cada 2 años vienen a tu consulta privada para que veas qué tal ha ido todo, porque ellos mismos se dan cuenta que para tomar la presión no hace falta ir a un médico concreto, que eso lo puede hacer cualquier médico bien. O sea que yo te diría que son las dos causas. La sensación de que no está yendo bien y no les dan solución y no saben si la hay. Y segundo, la falta de información. Eso es fundamental. A mí me parece que esto liga un poco con lo que le ha preguntado antes Joaquín. ¿Realmente usted ve? Bueno, lo primero, hay personas que no quieren saber nada de qué glaucoma tienen, eso es totalmente verdad, porque nosotros les preguntamos, ¿sabes qué tipo de glaucoma tienes? No me interesa. Porque no les interesa, porque no lo quieren saber o porque no se lo han planteado o porque creen que el glaucoma, esto es una falta de información muy grande, creen que el glaucoma solo es uno, solo es un tipo y que todo el mundo tiene el mismo glaucoma y que ya está, ¿no? Y no se plantean más cosas. Pero esto, por eso le digo por eso te digo que liga con lo que te ha preguntado antes Joaquín, ¿no? Porque realmente las personas a veces no tienen demasiado conocimiento o no quieren tener demasiado conocimiento de su enfermedad. Pero sí es cierto que hay muchas personas que sí demandan eso, sí lo demandan y muchas veces en el sector público se quejan de que les ven poquísimo tiempo y fuera, ¿no? Y ya está. Entonces yo te pregunto, ¿tú notas una diferencia, tú que trabajas en los dos sectores de la salud, en el privado y en el público, notas una diferencia entre la forma de comunicación que hay con el médico? Porque la comunicación con el médico nos parece fundamental. El médico es la base de nuestra información. De hecho, yo poquísimo que sé de glaucoma, lo he aprendido con los médicos. Y lo he aprendido, bueno, concretamente contigo porque eres mi médico, ¿no? Pero porque lo que has explicado, todo lo que has dicho, las conferencias que hemos oído, los médicos son la fuente de información básica para nosotros, ¿no? Y ¿tú crees que hay una diferencia entre la manera de comunicarse del paciente en el sector público y en el sector privado? Hombre, yo diría que hay una diferencia interpersonal, que el que es un médico que comunica poco en el sector público también comunica poco en el sector privado. O sea, También, sí, es un tema personal e individual. Lo que sí, pasa es que
el sistema público, como es un sistema funcionarial, la gente se desplaza poco, sigue en el mismo sitio y no tiene vamos a decir, una renovación. El sector privado es una empresa, entonces si alguien lo hace mal, pues el jefe se encargará de corregir esa actitud y a lo mejor dejará de estar trabajando en esa clínica si es una persona que lo hace, que tiene serios problemas. En el sector público eso es más complicado. La gente tiende a acomodarse en su situación y ejerce como cree que tiene que ejercer sin más. O sea que puede haber alguna diferencia, pero yo creo que fundamentalmente la diferencia es que en el sector, yo siempre he dicho, es una frase mía que se la digo además a los residentes, el que es mal médico en la medicina pública es mal médico en la medicina privada. No, es así, no hay diferencias. Si tú eres bueno en una, eres bueno en otra. La ventaja de la sanidad privada en España, que es cómo funciona la sanidad pública de otros países, o sea, que la diferencia no es público-privado, es el cómo está organizada la sanidad. En España, sí. En España. Quiero decir, hay dos sistemas sanitarios fundamentales, el sistema creo que es el Claridge, el modelo inglés, que es el que tenemos en España, y el sistema de origen alemán de la época del Kaiser, que no me acuerdo cómo se llama el nombre. Entonces, los sistemas de origen alemán son sistemas en los que el paciente elige dónde va, quién le trata, y el Estado es el que paga, ¿vale? Pero tú eliges dónde vas, quién te trata y hay competencia en cuanto a la prestación de servicios, que lo hacen en muchas ocasiones clínicas privadas a pacientes públicos con un seguro público o con un seguro privado, pero avalado por el Estado, y es un sistema distinto al sistema inglés en el que todo sale de presupuestos del Estado, desde la definición de qué servicios se prestan, hasta los propios establecimientos clínicos, hospitales y el sueldo de los médicos, que son trabajadores del Estado. Entonces son sistemas distintos. Cada uno tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Eso es un tema complejo. Pero realmente lo que al final funciona es que el paciente, y eso es lo que en general quieren, debe de estar satisfecho con la atención que recibe y razonablemente digo, satisfecho con el trato e información del profesional que le trata. La gente, el problema que tiene es la angustia de pensar que su problema a nadie le importa y que le tratan como un número y que no le hacen ni caso y que se le puede pasar algo por encima porque no le hacen el caso que ella cree que le deben dar. Entonces, esa angustia o esa preocupación se borra cuando confías en alguien porque ves que se está comportando bien, no ves conductas raras, que en la medicina privada también hay, de querer indicar cirugías complejas cuando realmente, y muy caras cuando es un problema muy sencillo. O sea, siempre hay buenos actos médicos y regulares actos médicos, y el paciente lo que debe estar es razonablemente satisfecho. La misión vuestra, que es fundamental, es que vosotros estáis en medio. Sois la institución que representa a los pacientes y tiene tratos con asociaciones de médicos, con ministerios o consejerías de sanidad, con compañías privadas de atención sanitaria, con todo. Entonces vosotros sois los que hacéis ese nexo y podéis orientar a los pacientes, pues eso, ¿no? Pues no es normal que no le digan a usted el pronóstico de su enfermedad, o no es normal que le vean cada 2 años si ha tenido una pérdida de visión importante, porque sois conocedores de los protocolos que hay de manejo del glaucoma, ¿no? Entonces, es un papel importante. Claro. Y claro, ya un poco, también como colofón de todo esto, querríamos abordar, aunque sea muy poquito, el tema de la adherencia al tratamiento, porque la adherencia al tratamiento es compleja en muchos pacientes de glaucoma, en otros no, otros nos ponemos las gotas sin pestañear, pero hay personas que realmente la adherencia al tratamiento la llevan mal. Entonces, yo quisiera saber si hay una diferencia entre el sector público y el privado, habida cuenta del contexto en el que estamos en España, el tipo de sanidad que hay en España, porque, como usted muy bien ha dicho, hay sistemas que son distintos. En Alemania claramente es un sistema mixto,
muy complejo, que también tiene sus problemas, pero evidentemente estamos en el contexto de España, ¿no? Entonces, si verdaderamente hay una diferencia entre personas que se tratan en el sector público, ¿cómo le comunican a usted o a ti? ¿Cómo te comunican la adherencia al tratamiento que tienen o el rechazo o no rechazo al tratamiento según atiendas en el sector público o en el sector privado? Todo esto confluye en esto, en todo este tema de la adherencia al tratamiento, también confluiría pues también el tema de la telemedicina. Sería estupendo ir diagnosticando y ir siguiendo a los pacientes a distancia en determinados casos, porque bueno, sería mucho mejor por lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque no hay tantos especialistas, no hay tantos médicos, pero también porque hay gente que verdaderamente sigue los tratamientos y verdaderamente, pues bueno, no hay problema. ¿Qué relación hay entre quien está en el sector público o en el sector privado y en general con el seguimiento del tratamiento, de los tratamientos, ¿no? Hay problemas, en principio, de adherencia al tratamiento, nosotros los hemos visto, los hemos detectado y desde luego creo que es importante, bueno, abordar aunque sea muy poquito este asunto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues a ver, a ver, es complicado porque no, yo creo que, a ver, las diferencias entre el sector público y el sector privado son pequeñas para la gran masa de población y pacientes y médicos, son sistemas pues el que mejor le venga a uno, con el que más Claro, cómodo. Lo que pasa es que es cierto que si uno va al sector privado pudiendo haber ido al sector público, eso ya muestra que el paciente tiene una inquietud mayor que la habitual. O sea, es una persona inquieta, que se mueve, que pregunta, oye, ¿de dónde puedo ir? ¿Y qué tal? Entonces, hay una selección de los pacientes eh, y eso es natural. Entonces, si alguien es más inquieto, muestra más deseos de una opinión diferente, voy a preguntar, a ver si encuentro a la persona que me parezca más adecuada, voy a decir a un sobrino mío que es enfermero que busque por internet quién es el que es mejor en estas cosas, en fin, ahí ya demuestras cierta inquietud. Entonces, el que tiene inquietud por hacer algo distinto a la vía normal, común, pues lógicamente es más probable que tenga mejor adherencia al tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, claro. es un sesgo de partida, ¿no? El que se preocupa poco de su enfermedad, pues no hace gran cosa, pues se preocupa poco en todos los sentidos. Y el que se preocupa mucho en todos los sentidos. Ujú, claro, esa es la historia. De todas maneras, también queremos saber un poco, claro, en general, eso tiene que ver con el grado de comunicación que hay entre el médico y el paciente y en general también con eso, con el interés que tiene el paciente en su propia enfermedad, ¿no? Eso, bueno, y hay cuestiones individuales que son insoslayables, que eso no se puede evitar. La persona que no habla, pues no habla con nadie. El médico que habla poco, pues habla poco siempre, ¿no? Eso es totalmente verdad. Pero bueno, siempre hay un sesgo de partida para la adherencia al tratamiento. Joaquín, ¿tú pensabas hacerle Sí, alguna otra pregunta? profesor, una última consulta. ¿Vosotros llegáis a ser catalizadores con el paciente en función de, vamos a ver, cuando diagnosticas un glaucoma, pues el paciente pues, suele tener, lo digo por experiencia, ¿no? El paciente suele tener muchas dudas, pero ya no de carácter médico, sino qué va a pasar, me voy a quedar ciego, eh, qué va a ser de mí, no voy a poder conducir. ¿Llegáis a ser catalizadores de esa sintomatología psíquica? Bueno, eso es una parte fundamental. Yo creo, como dije al principio, que es casi la más importante. O sea, el aspecto técnico del glaucoma, hay gente que le interesa y gente que no. La verdad, si es un glaucoma porque el ángulo se cerró en un sitio, o si libera material de pseudoexfoliación, o si tiene un exceso de pigmento en la malla trabecular, pues hombre, hay gente que le interesa y gente que le interesa menos. Lo que más le interesa a la gente es, oiga, dado el grado de lesión que tengo yo ahora
y el tipo de glaucoma que tengo, ¿qué es de esperar que me suceda? ¿Tenemos que seguirlo muy de cerca porque es un glaucoma potencialmente grave o nos podemos relajar y un seguimiento? De hecho, para mí es lo fundamental que hago con los pacientes, ¿eh? O sea, lo fundamental es darles un pronóstico individualizado, lo cual conlleva un consejo de una pauta de revisiones más o menos estricta dependiendo del caso individualizado. Y eso siempre es individualizado. Siempre es individualizado. Ese es, en mi opinión y en mi práctica, es lo más importante que hago. Y Claro, con porque esto... sabes que un diagnóstico así, pues necesita pasar un duelo. Sí, sí. Entonces, quizá a vosotros tengáis que en un momento determinado ser psicólogos con el paciente Claro, claro, claro. y ayudarles a pasar el duelo, ¿no? Pero es justo lo que acabo de decir. O sea, yo creo que la labor más importante y yo la que hago, la que me empeño en hacer con todos los pacientes es evitarles en la medida de lo posible el duelo en el momento del diagnóstico o cuando están tratados y ven que la cosa va mal y vienen y es un nuevo diagnóstico, porque al final decirle a alguien que tiene la tensión alta y que la bajas con gotas no es decirle nada, ¿no? Hay que bajar un poco más al ruedo, por así decirlo. Entonces, y hay una cosa muy importante que es que el mero diagnóstico, si no va acompañado de un pronóstico, el mero diagnóstico ya es un problema, ya genera un duelo, ya genera una merma en la calidad de vida del paciente porque se siente enfermo, incluso piensa lo peor, todo el mundo piensa lo peor, siempre que le dicen algo piensa lo peor, ¿no? Te para la Guardia Civil y piensas que es para ponerte una multa Sí, sí. cuando te aconsejan que te des la vuelta porque está nevando y que tienes que llevar cadenas. Y tú piensas que te van a hacer la alcoholemia, que te han visto a 200 por hora, yo qué sé. Entonces, es misión del médico que el duelo sea el justo y necesario. Pero a veces tiene que haber. O sea, es decir, yo veo un paciente, pues, el último que vi ayer, oiga, usted es joven, la tensión la tenía en 30 y pico, es un glaucoma de ángulo abierto por dispersión pigmentaria, ha bajado bien con medicación, pero usted es muy joven. Usted cada 2 meses ha de tomarse la presión, un campo visual o un OCT cada mínimo, cada X, que es más que lo normal, porque como es usted joven, si esto no se controla bien, es más probable que tenga problemas visuales relevantes. Claro, y eso el paciente lo tiene que saber. En su contra, eso dicho, a la vez acompañado de la solución. Si usted hace lo que yo le digo, es poco probable que tenga problemas, al menos sin que nos demos cuenta. Ya me daré cuenta de cuando la cosa empeora o deja de estar controlada, con lo cual minimizamos el riesgo de tener problemas visuales. Y al revés, mucha gente que dice, pero si usted tiene solo la presión un poco alta, un nervio óptico perfecto, usted con una vez cada 6 meses, incluso una vez cada año, tiene más que suficiente, es muy poco probable que tenga problemas. Al final, esa es la medicina. Transmitir la información al paciente de forma veraz, pero de forma inteligible y quitando en la medida de lo posible ansiedad y preocupación al paciente, no generándosela incluso a veces de forma artificial, que eso es lo peor que puede ser, claro. Claro, evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo. Ante cualquier problema tiene que llevar aparejada una solución, evidentemente. Muchas gracias, profesor. Delfina creo que quiere... Sí, bueno, a partir de este tema de la ansiedad y todo este tema del miedo, todo este tema a veces de la desinformación, estamos nosotros ahí. Vosotros muchas veces nos mandáis a gente, por lo menos tú lo haces, mandarnos a gente a la asociación alguna vez y nosotros estamos ahí. Pero quiero que digas aquí en esta conversación algo que yo ya creo que ya sé, pero bueno, creo que lo debes decir. El papel de las asociaciones, el papel bueno, en concreto la nuestra, pero el papel de las asociaciones dentro de lo que es el, el tratar a una persona que tiene glaucoma. O sea, hay una parte que es vuestra, que es de los médicos, hay una parte claramente técnica, claramente de psicología inmediata cuando hay un diagnóstico, sobre todo cuando es un diagnóstico malo de glaucoma,
en la que vosotros sois importantísimos, ¿no? En ese sentido, como estabas diciendo tú ahora, pero hay una parte en la que ya hay como una especie de integración en otro, un poco en este mundo del glaucoma, de la enfermedad, y en el que se le puede ayudar al paciente pues a pasar un poco su duelo, a pasar un poco su ansiedad, ofreciéndole servicios, ¿no? Y ofreciéndole pues rehabilitación, ofreciéndole mm, elementos, ¿no? Servicios que él necesita. Ayuda para manejar las técnicas de tiflotecnología, ¿no? Del móvil, el lector de pantalla, este tipo de cosas que hay personas que no necesitan, pero hay personas que enseguida las demandan y son, bueno, pues son necesarias, ¿no? Entonces, yo quiero que nos comentes cuál es el papel de las asociaciones, porque nosotros tenemos muchas vertientes, la vertiente social, la vertiente, vamos a decir, mm, em, técnica, vamos a decir, en el sentido de que, bueno, pues tenemos que ver todo el tema de las relaciones institucionales, todo el tema bueno, de los servicios que damos, todo el tema de, bueno, si la gente pide una segunda opinión, ¿cuál es el papel que tenemos las asociaciones? Que a veces tenemos muy poco poder. Hay algunas asociaciones que sí tienen más poder, pero nosotros no tenemos mucho. Pero ¿cuál sería nuestro papel y es la importancia que tú le das a las asociaciones? Bueno, es una importancia muy grande porque además el campo de actuación de las asociaciones de pacientes o de afectados de enfermedades o de pacientes en general es que no lo va a tomar nadie, porque por un lado tienes los que prestan servicios, tanto compañías de seguro privado como consejerías de sanidad. Claro, Por otro lado, tienes los políticos que no están en las consejerías, que les gustaría estar, que quieren hacer ruido a toda costa y su interés es hacer ruido, nunca es ayudar al paciente, siempre es quítate tú, como yo. sí, sí, Luego, por otro lado, la industria farmacéutica, que también juega un papel importante, la correcta, todos sabemos de medicamentos que de pronto están en falta y eso es una cosa que no debe de ser, que deben de tener más stocks, etcétera. Entonces, al final de todos esos, las sociedades científicas que representan el conocimiento de los médicos, etcétera. Y entonces, vuestro papel, que es único y tiene varias facetas que son muy importantes. Primero, la acogida de un paciente para el cual el duelo es insoportable. Es una cosa claro. extraordinariamente grande, no tiene a quién preguntar, tiene con quién llorar la vecina de al lado, pero no le puede decir nada más de eso, ¿no? Entonces, vosotros, a ti Delfina, te llama un paciente recién diagnosticado, tú con saber la edad que tiene, la presión que tiene y lo que le han hecho, pues estate tranquila, te han hecho todo, eso hay que revisarlo, somos cientos de miles como tú los que estamos por ahí sueltos y no pasa nada y tal. O le puedes decir, mira, no te han hecho pruebas fundamentales, debieras de preguntarle por qué no, porque más o menos manejas las pruebas básicas que se hacen para el glaucoma, ¿no? O sea, Sí, un sí, sin poco duda, sí. acompañar a los pacientes en ese tránsito al duelo y en que tengan una referencia de que están bien tratados y que su pronóstico no es probablemente tan malo como él pensaba y que son muchos, etc. Luego está, por otro lado, la divulgación, las labores divulgativas, esto mismo, por ejemplo. Eh, hay gente que no le interesa saber técnicamente cómo es su glaucoma, pero yo creo que a todo el mundo, o casi todo el mundo que tenga glaucoma, le interesa oír de vez en cuando una conferencia sobre qué nuevos tratamientos hay, cómo funcionan Sin los duda. tratamientos de gotas, por qué hay varios tipos de glaucoma, etcétera, ¿no? Luego tienes la otra faceta de proporcionar ayudas a los pacientes que otros no se las van a proporcionar, pues aconsejar sistemas especiales de visión, pues vete aquí porque esto la baja visión te lo puede controlar y puede hacer que tu resto visual mejore, etcétera, un poco lo que hace la ONCE también. Y luego hay una función de presión social, o sea, la Asociación de Familiares de Glaucoma puede perfectamente, utilizando las herramientas adecuadas, pues detectar una carencia, ¿no? Señores, en España el glaucoma no se está llevando bien porque hay una insuficiencia de medios clara, que es muy superior la insuficiencia a la que detectamos en otras áreas de la sanidad. Pues ya está. Pues en las áreas rurales fomentar a las consejerías que hagan
esto que he comentado que hacen en Polonia, en zonas de España muy alejadas, pues que se creen centros ambulantes, porque no tiene sentido que vaya un médico a una zona recóndita de Teruel donde no hay... es mucho más rentable, porque no puedes rentabilizar el equipamiento para montarlo en un sitio con poca demanda. Es mucho más rentable llevarlo en una furgoneta y entonces se recorre todo el Bajo Aragón y tienes a la población perfectamente controlada. Podéis ser el catalizador de esa, transmitir a las instituciones las carencias que detectéis, las carencias no individuales, no a nivel individual, sino como colectivo, ¿no? Colectivo, sí, sí, claro. Las zonas rurales están desatendidas, hay ejemplos de cómo se puede tal, incluso ser intermediarios, ¿no? Pues el Banco de Santander, por ejemplo, pues que subvencione la creación de una furgoneta para la región de Aragón-Cataluña, que esté todo el día viajando y haciendo pruebas suficientes con un sistema de telemedicina. Yo qué sé, hay cantidad de cosas en todos estos aspectos por las cuales sois utilísimos. Y te voy a poner un ejemplo que tú conoces también, porque nacisteis como de la mano de la Asociación de Aniridia. Sí. La aniridia, como sabéis, es una enfermedad rara, afecta, creo recordar, a uno de cada 200.000 nacidos vivos. Entonces, que alguien que nace con aniridia sepa que hay un teléfono, que ni el médico le puede contar de qué va su enfermedad, casi, que sepa que hay un teléfono en donde le responden expertos en aniridia, les tranquiliza extraordinariamente. Que sepan, que le digan, mire, pues como en su sitio no tienen especialistas, vaya usted aquí o aquí, que por lo menos una consulta con este señor le va a centrar el problema y ya verá cómo no es tan grave como se lo pone, como hay muchos que van muy bien. Entonces, ese es un ejemplo de cómo quitar duelo ante algo que es muy difícil que la gente de alrededor, incluso médicos, le puedan resolver. Ahí jugáis un papel fundamental, pero tenéis muchos otros, como he mencionado. No, aparte de que, bueno, la aniridia es una enfermedad rara, nosotros no somos teóricamente una enfermedad rara, pero sí hay muchos tipos de glaucoma que la gente padece y que no son tan conocidos de ninguna manera. Y la gente tiene a veces muchísima ansiedad. Yo he conocido gente pues, que tiene un glaucoma pseudosfoliativo súper agresivo y está agobiadísima y angustiadísima. Hemos conocido personas con glaucomas pigmentarios complicados que tampoco lo conocen muy bien, no saben, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes de que parece que el único glaucoma que hay es el glaucoma de ángulo abierto y el que va lentito y el que es de persona mayor. Parece que es la única. Y es verdad que hay una mayoría de gente que tiene a lo mejor ese tipo de glaucoma, pero desde luego como te toque un glaucoma complicado, y que sea agresivo y que avance mucho, bueno, pues es un problema. Y entonces ahí sí la gente tiene muchísima angustia y ahí sí la gente nos llama y ahí sí es importante. Que deberíamos tener más poder y tener a más asociados, también es verdad. Quisiéramos, esa es nuestra idea y desde luego la primera idea que estamos manejando es manejar el diagnóstico precoz, ¿no? O sea, cuanto más precozmente se diagnostiquen los glaucomas, mejor, porque mejor se pueden coger a tiempo estos glaucomas complicados que a veces sorprenden a la persona que los padece, ¿no? Y ciertamente entonces ahí nuestra labor, claro, ahí es donde nosotros tenemos que funcionar y desde luego la presión que podemos ejercer, bueno, es cuestión de seguir trabajando, ¿no? Eso es así. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé, Joaquín, si quieres preguntar algo más. No, preguntar no. No quiero abusar más del profesor. Sí. Simplemente decirte que es un verdadero placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias por las dudas de las que nos has sacado. Y bueno, entiendo que no va a ser la última vez que vamos a tener contacto contigo. Verdaderamente ha sido un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, el placer ha sido mío. Gracias. Muchas gracias, profesor.